la escuela sabática regular. Nos encontramos, mis queridos hermanos, en el seminario Feliz para Siempre del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU. Suscríbete si te gusta lo que estamos haciendo y gracias por su atención para con este ministerio. Somos el Seminario TISU y estamos en la serie Feliz para Siempre. En nuestra sección número 6, la escuela sabática regular. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les invito a quedarse con nosotros mientras estudiamos los 3 mensajes cósmicos en una ciudad llamada confusión. Ya queda con nosotros el instrumento humano que el Señor ha escogido para presentarnos esta maravillosa lección. Mi querida esposa Rosita. Regresamos en 1 hora. Amor, el tiempo es suyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana. Está el sol radiante. Así que vamos a entrar en materia porque definitivamente que cada día aprendemos más de esta ciudad llamada confusión. Y definitivamente estoy tratando de mantenerme a flote para no confundirme, porque cuando uno ve los conceptos, los principios que uno antes tenía, uno se queda pensando, pero ¿cómo era posible que yo podía haber creído en semejante cosa? Pero así es la vida. Uno no nace sabiéndolo todo. Y a medida que uno va aprendiendo lo que es correcto, pues uno lo pone en práctica en su vida. Apaga tu cámara que me está haciendo brown acá. Puedo hasta que tú no... Cada vez que te mueves... Puedo hasta que tú no entres, no te preocupes que eso no sale. Vamos a compartir pantalla y Comparte la pantalla y entonces yo la cargo. Gracias. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos comprender la lección que tenemos preparado para este día. Oremos. Gracias, Señor, por este día tan precioso que nos has dado. Gracias por la vida, la salud, por el techo, por las energías que nos das. Sabes que ha sido una semana sumamente trajinada, pero te damos la honra y la gloria por todo lo que haces por cada uno de nosotros. En estos momentos, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento, que en donde hay oscuridad pueda brillar tu luz, que en donde hay error pueda sobresalir la verdad y que podamos aceptar la verdad conforme está escrita en tu palabra. Dirígenos ahora en este estudio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en la lección número 9 de los 3 mensajes cósmicos y saben que me estoy desayunando, que los 3 mensajes cósmicos, mensajes que yo había estudiado con anterioridad, yo no sabía que tenían todos estos detalles. Y es por eso que la Biblia es como una fuente inagotable, no es que es como, es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento. No importa cuántas veces tú estudies un pasaje de la Biblia o un texto bíblico, nunca terminas de comprender en su totalidad el mensaje que ese texto bíblico te puede dar en un momento dado en tu vida. Así que te animo a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando en este trimestre los 3 mensajes cósmicos, 3 mensajes que Dios envió a través de un ángel. Le envió estos 3 mensajes para que el discípulo amado Juan, el último discípulo que quedó vivo de los 12 que estuvieron con Jesús, él está en esta isla de Patmos, exiliado allá por rehusar adorar al emperador.
Y los emperadores en ese tiempo, y si la memoria no me falla, en el tiempo romano, tenían doble función. Ellos eran gobernantes del aspecto civil, pero también eran los líderes supremos religiosos. Así que muchos de ellos exigieron adoración porque eran para el pueblo Dios y su palabra se debía cumplir como la expresa palabra de Dios. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente estamos hablando de dos sistemas religiosos, uno que se basa en la palabra de Dios y otro que se basa en las tradiciones humanas. Así que vamos a entrar en materia porque estamos estudiando de estos tres mensajes, estamos en el segundo mensaje. ¿Y qué propósito cumplen este estudio de estos tres mensajes? Prepararnos para este gran encuentro familiar de nuestro Padre Celestial, nuestro hermanito mayor Cristo Jesús y nosotros sus hijos pródigos. Así que, si tú no sabías que eras un hijo pródigo, pues te digo desde ya, somos hijos pródigos. Lamentablemente, nos fuimos del hogar. Nuestros primeros padres dudaron de la palabra de nuestro Padre Celestial y prefirieron creer en la palabra de un ser muy poderoso, pero que se convirtió en enemigo de Dios, un ser que Dios creó perfecto. Al convertirse en enemigo de Dios, tomó la forma de una serpiente y para nuestra sorpresa, Eva se halla conversando con un animal, cosa que jamás ella había hecho, y le creyó lo que dijo la serpiente. Y desde entonces hemos estado alejados de nuestro Padre Celestial, hemos estado exiliados, por decir algo, de nuestro hogar. Pero un día, no muy lejano, y sé en mi corazón que no está lejano, Jesús va a regresar por cada uno de aquellos que se prepara para regresar al hogar. Tenemos que llegar a la convicción, al igual que el hijo pródigo, de que si estuviésemos en nuestro hogar, estaríamos mejor. Y eso es una gran verdad. Es necesario que cada uno de nosotros enfrente su realidad y se dé cuenta, oye, pero en la casa de mi padre, hasta el jornalero más pequeño come mejor que yo. Hasta el más pequeño tiene una mejor calidad de vida que yo. Voy pues de regreso a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Cierto, no tenemos derecho a exigir nada más porque nosotros tomamos la decisión de alejarnos de nuestro Padre Celestial. Pero al igual que ese Padre, nuestro amante Salvador Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, va a venir a buscar a cada uno y así como está en esta figura con sus brazos abiertos, nos va a dar la bienvenida a cada uno de nosotros que haya tenido ese encuentro, haya tenido ese razonamiento de que realmente necesitamos regresar a casa. Así que yo espero que tú y yo, si ya has tomado la decisión de regresar a casa, no mires para atrás, no eches para atrás, sigue adelante. Y como decíamos aquí en Panamá, no mirar para atrás ni para coger impulso, sigue adelante. Mantén tus ojos fijos en esta escena, que te recuerde esta escena, que no importa lo que pase aquí en la tierra, no importa las dificultades, los problemas que se te presenten, al final estaremos de vuelta a casa.
Jesús mismo va a venir. No va a mandar un ángel a buscarnos. Él personalmente va a venir a buscarnos para llevarnos a aquel lugar que Él nos dijo en Juan 14, 1 al 3, que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que Él iba a prepararnos un lugar y que si se iba a regresar nuevamente para llevarnos al lugar que preparó. Así que estos tres mensajes cósmicos tienen el objetivo de prepararnos, porque al igual que el hijo pródigo, nosotros no podemos ir hediondos a cerdo, a vivir a la casa de nuestro padre. Antes de ir para allá necesitamos un buen baño. Sí, un buen baño espiritual. Necesitamos una higiene mental en preparación para vivir en nuestro nuevo hogar. Necesitamos quitarnos esta hediondez a pecado. Necesitamos purificarnos de toda inmundicia, de todo aquello con la cual nos contaminamos mientras que estuvimos bajo la tutela del secuestrador, del adversario de Dios. Así que te invito a que permitas que el Espíritu Santo, a través de este estudio, te pueda hacer la higiene mental y te pueda purificar, que nos pueda purificar, para que cuando Jesús vuelva, estemos igual que las personas aquí, con los brazos estrechados, diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Vamos de vuelta al hogar. Anhelo regresar a casa. Este mundo no es nuestro hogar. Dios quiere algo mejor para nosotros. Quiere un hogar, quiere darnos un hogar donde ya no haya muerte, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad, donde reina el amor, donde reina la justicia. Eso es lo que nos espera. Esta tierra como está y todo lo que vemos tiene su final. Tiene su final. Y un día ya no existirá más esto. Y estaremos en un lugar mejor, como dice Apocalipsis 21, que Juan vio cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y Dios nos llevará ya, enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas que conocemos hasta aquí habrán pasado. Eso es un futuro mejor. Y si tú anhelas un futuro mejor, es necesario que nos preparemos para que podamos vivir en ese mundo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Así que preparémonos, permitamos que el Espíritu Santo haga su labor de higiene, de limpieza, de purificación, para que estemos listos para cuando Jesús venga, podamos ir a morar a ese lugar mejor. Así que esta semana estamos viendo la lección número 9. Esta guía de estudio ha ido rapidísima, pero nos damos cuenta de que ahora mismo todos nosotros estamos viviendo en una ciudad llamada confusión. Sí, este mundo está totalmente enredado. Recuerdo que mi tío, que en paz descanse, decía, es que este mundo es un psiquiátrico. Sí, tú no puedes tratar de comprender a una persona que está en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no hace cosas que tienen lógica, que tienen sentido. Bueno, cuando tú estás en una ciudad llamada confusión, pasa lo mismo. La gente hace cosas y tú te quedas pensando, pero ¿por qué hacen eso? Eso no tiene sentido. Pero, como dice la lección, están embriagados con el vino que se les ha dado de tomar, con las enseñanzas y los principios que han estado digiriendo por todos estos años. Así que para ellos es normal actuar como están actuando y pensar como están pensando y tener el estilo de vida que tienen. Pero en realidad, desde el punto de vista de Dios, que realmente es
el que vale. Estamos inmersos en una ciudad llamada confusión. Y el objetivo de esta lección en particular, que es el segundo mensaje cósmico, nos está haciendo un contraste entre dos sistemas religiosos. Uno simbolizado por la mujer vestida de blanco en Apocalipsis 12 y el otro sistema religioso simbolizado por una mujer de escarlata en Apocalipsis 17. La semana pasada estuvimos viendo la mujer pura y las características de ese sistema religioso, en donde aquellos que están en ese sistema religioso guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Acá, en este otro que está simbolizado por la mujer de escarlata, vamos a estar repasando los conceptos básicos que reinan o que son primordiales en ese sistema religioso. Así que estamos estudiando el contraste y vamos a descubrir de nuevo a Jesús como líder supremo de su iglesia. El versículo a memorizar en esta semana viene de Apocalipsis 17:14, que nos dice que aquellos que pelean contra el Cordero, y sabemos que el Cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es un simbolismo de Jesús, aquellos que pelean contra Jesús, escuchen, el Cordero los va a vencer. Es más, ya los venció porque ya venció al líder de aquellos que pelean contra el Cordero. Ya es cuestión de tiempo de que a Satanás se le implemente la sentencia de muerte. Pero él sigue peleando y sigue reuniendo a la gente para pelear contra el Cordero. Pero Apocalipsis 17:14 nos está diciendo, sigan peleando, ustedes pueden seguir peleando contra el Cordero todo el resto de sus vidas si quieren. Pero sepan que el Cordero los va a vencer. Los va a vencer. Aunque da la impresión de que el mal pareciera que está imperando, pero al final el Cordero vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él también van a vencer. Son llamados a salir de entre aquellos que están peleando contra el Cordero. Él les está haciendo la observación, oye, estás peleando contra mí, pero yo al final voy a ganar. Así que tienes que tomar una decisión. O sigues peleando contra mí o te unes a mí. Tan simple como eso. Y si te unes a mí, después de que te he hecho este llamado de unirte con el vencedor, te voy a elegir para cumplir una misión especial. Y como dice Apocalipsis, al que venciere, se le dará vestiduras blancas. Su nombre no será borrado del libro de la vida y estaremos morando con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Eso es lo que le espera a aquellos que están con el Cordero. Yo espero que tú y yo hagamos esa elección de estar con aquel que va a vencer y que al final va a vencer, pero ya ha vencido. Así que vamos a ver hoy la contraparte. Estamos viendo el contraste entre el sistema religioso puro y el sistema religioso viciado, contaminado. Y nos vamos a dar cuenta de que tiene características sobresalientes. Usted podrá identificar ese sistema religioso por las características que la Biblia presenta acerca de ese sistema religioso. Así que hoy vamos a ver otra característica de ese sistema religioso. Vamos a ver que Babilonia, que recuerden que es símbolo en estos días de ese sistema religioso que se denomina confusión, vamos a ver que en el centro de sus, diría yo, creencias está la idolatría.
Muy bien. Vamos a ver a Babilonia como el centro de la idolatría y recordando lo que pasó en el tiempo de Babilonia, la real Babilonia. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, lo que el discípulo Juan identifica o cómo identifica el sistema religioso que se opone a Dios, que se llama Babilonia. Él la llamó Babilonia porque vio que ese sistema religioso promueve confusión. Y vamos a ver las características que ya hemos visto. En primer lugar, hemos visto que Babilonia o ese sistema religioso representado por la mujer vestida de escarlata se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Nos vamos a dar cuenta de que cuando tú tomas la palabra de Dios y la tergiversas, la mezclas con enseñanzas o tradiciones hechas por los hombres, entonces estás promoviendo confusión. Cualquiera, ya sea líder religioso o cualquier persona que sustituya la voluntad revelada de Dios en las escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas, o prefiera estas opiniones o tradiciones humanas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. Y eso lo vimos cuando estudiamos la creación, que en el libro de Génesis Dios dijo que Él creó al mundo en 6 días literales y descansó en un séptimo día, en el séptimo día literal. Y para complacer a los cristianos y complacer a los no cristianos se ha hecho una amalgama entre la teoría de la evolución y lo que está en Génesis, describiendo cómo Dios creó al mundo. Entonces, ahora decimos que sí, Dios creó al mundo, pero lo creó en 6.000 años, en miles y miles de años, en vez de días literales de 24 horas. Eso es mezclar las opiniones humanas con la Biblia. Y para serles franca, mucha gente prefiere esa mezcla, esa amalgama, en vez de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando tú pones por encima la opinión de los hombres, la pones por encima de la Biblia, estás promoviendo la confusión bíblica. Así que tenemos hoy otra pista para identificar este sistema religioso que promueve la confusión es la idolatría. ¿Qué es idolatría? La idolatría era el centro de la adoración babilónica. Y vamos a ver algunas páginas de la historia que nos enseña que Babilonia real promovía la idolatría. Pero primero vamos a descubrir qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la idolatría. Solo vamos a leer 2 textos, Jeremías 51, 17 y 47. Y vamos a descubrir en estos versículos cuál era la adoración de imágenes en la antigua Babilonia y cuál fue la respuesta de Dios a la antigua Babilonia acerca de la adoración de las imágenes. Y vemos aquí, las tengo al revés, pero bueno, empiezo con el 51:17. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de escultura, porque mentira es su ídolo y no tiene espíritu. Cuando tú haces una escultura, estás haciendo con tus manos una figura, pero esa figura no tiene vida, no tiene espíritu. Eso es lo que la Biblia llama espíritu, que no tiene vida. Jeremías 51:47 dice:
He aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, está hablando Dios, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Dios promete destruir los ídolos. Muy bien, aquí tenemos que Jeremías 50 y 51 predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. Y lo único que usted tiene que hacer es mirar la historia y se va a dar cuenta que el reino que sucedió a Babilonia, o sea que fue después de Babilonia, fueron los medos y los persas. Usted recordará que había, bueno, no me voy a meter en ese detalle, porque al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, se le reveló que el reino de él iba a caer un día y que otro reino iba a surgir, y le mostró todos los reinos. ¿Qué dije yo? No, a Nabucodonosor se le reveló en el sueño que cuáles eran los reinos que iban a ir después de él. Así que él sabía, desde el tiempo de Babilonia se sabía que los días de Babilonia estaban contados. Pero una de las razones de la desaparición de Babilonia fue su idolatría. Los babilonios creían que sus imágenes eran representaciones de sus deidades. Aquí les tengo la foto del dios Marduk. Marduk es el dios, era el dios principal de los babilonios. Y me llama la atención que según esta ilustración acá, los dioses de Babilonia parecían humanos, tenían cualidades, defectos, pasiones y sentimientos. Entonces ellos representaban a sus dioses conforme a los sentimientos y pasiones y defectos humanos. Y estuve viendo en otra página que, por ejemplo, si ellos querían mostrar a un dios que era bueno, que tenía sentimientos positivos, la imagen, el rostro de ese dios era agradable a la vista. Sin embargo, cuando querían representar un dios que era malo, perverso, le hacían la imagen totalmente monstruosa. Así que los dioses representaban cualidades, defectos, pasiones y sentimientos humanos. Y a esos dioses ellos adoraban. En la religión babilónica, la atención a los rituales y la adoración a las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas. Los dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que encarnaban. O sea, que si había un dios, por ejemplo, aquí ellos tienen un dios del aire que se llama Entil. Entonces, cada vez que había un huracán o una cuestión que tuviera que ver con aire, ellos decían, oh, el dios Entil del aire nos está castigando. O sea, veían a Dios, los dioses que ellos habían creado, los veían también en las fuerzas naturales que encarnaban. Y usted aquí les puse una página en internet donde usted puede investigar, incursionar un poquito más acerca de la civilización babilónica y todo lo que pasó en el imperio babilónico, para que usted tenga una idea de el por qué el discípulo Juan compara este sistema religioso en la cual vivimos actualmente con el sistema y el estilo de vida de los babilónicos en el tiempo pasado, por la cual él le llama a este sistema religioso confusión. Muy bien. Con el saqueo o la destrucción de ídolos, se consideraba que se perdía la protección divina. Así que durante el periodo neobabilónico, el príncipe caldeo, que es el príncipe babilónico, Marduk Apla Ibina, número 2 o segundo, huyó a los pantanos del sur de Mesopotamia con las estatuas de los dioses de Babilonia para salvarlas de los ejércitos de Senaquerib de Asiria. Miren hasta qué punto. O sea, él estaba dispuesto a arriesgar su vida por salvar
a los dioses que ellos mismos habían construido con sus propias manos. Esto lo encontramos en esta referencia, Ancient Mesopotamia, New Perspectives, páginas 35 a la 43. Muy bien, así que esto les da una idea de cómo la idolatría era prevalente en el tiempo de Babilonia. Ahora, los profetas bíblicos contrastaron la adoración de estas imágenes sin vida con el Dios creador, que no solo estaba vivo, sino además daba vida. ¿Ok? Así que estamos hablando de que, ok, esas estatuas no tienen vida y tampoco pueden darla. Y estamos adorando estatuas. Bueno, vamos a ver qué dice Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 4 al 6. ¿Y qué nos enseña Salmo 115, 4 al 8 acerca de la idolatría? Éxodo 20 nos enumera los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Así que este es el segundo mandamiento y nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que estamos hablando de que Dios ha sido bien claro y específico. No te harás imagen de ninguna cosa y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Clarito como las aguas las finanzas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice el Salmo 115, 4 al 8? Y nos dice, sus ídolos, aquellas estatuas que hacen las personas, ya sea de oro o de plata o del material que lo hagan, son producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. ¡Auch! A veces la Biblia pega duro, pero es lo que Dios nos está mandando a decir. Aló, no hagas imágenes y tampoco las adores. Muy bien. Entonces, aunque los problemas de la idolatría de Babilonia espiritual, o sea, estamos hablando del sistema religioso que impera en nuestros días, va más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y piedra. La Babilonia espiritual iguala a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración. ¿Qué era lo que hacía Babilonia antigua? Adoraba las imágenes. Y eso lo vimos ayer cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y decretó, porque el rey Nabucodonosor era, y aquí es otra característica de la Babilonia, de la confusión, el rey Nabucodonosor era el gobernante civil y era también para el pueblo el Dios del pueblo. Así que cuando él emitía o promulgaba un decreto, le estaba imponiendo el poder del gobierno civil, pero a la vez estaba metiéndose en el área que no le corresponde, pero para Babilonia sí, porque para Babilonia su rey era Dios. Así que mezclando
el poder civil con el poder religioso se volvió sumamente peligroso. Pero voy a dejarla ahí hasta ahora, por ahora, porque realmente esa es una de las cualidades distintivas de este sistema religioso. Y eso lo vimos hace unos días. Ese apoyo, en vez de buscar a Dios y apoyarse en Dios, se apoya en el poder del gobierno. Así que ahora estamos viendo que la idolatría, el uso de imágenes como objetos de adoración o la llamada veneración, es una violación del segundo mandamiento, porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. ¡Auch! Esto sí pega duro. Nosotros queremos representar a Dios con una imagen, pero Dios nos está diciendo, no lo hagas. No hagas imágenes y no te inclines ante ellas con el supuesto de honrarme a mí. Wow. Muy bien. ¿Qué más nos dice la guía de estudio? Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo en el siglo IV, en el siglo IV, en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. ¿Qué hacían los paganos? Adoraban imágenes. Entonces los cristianos, los líderes cristianos de ese entonces dijeron, pues no hay problema, vamos a también nosotros poner imágenes y así nos los ganamos para acá. Así que introdujeron entonces en el cristianismo la adoración de imágenes. Desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad, o sea, que se les da una santidad y un homenaje que solo pertenecen a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Wow. Y llegamos al final de esta lección compartiendo las notas de Elena G. de White en el devocional Conflicto y Valor, página 32, que nos dice lo siguiente. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Y estamos hablando del tiempo de Noé. No todos eran idólatras. Muchos profesaban ser adoradores de Dios y alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Interesante. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respecta a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. Y saben, hay otro escrito de la hermana White en el libro El Cristo Triunfante que nos dice lo siguiente: las mismas consecuencias que se vieron cuando los pobladores del mundo en los tiempos de Noé transgredieron la ley de Dios, se verán representantes de esta generación. Las mismas consecuencias que ellos recibieron o que ellos experimentaron serán las mismas que se experimentarán en esta generación. Los pensamientos e imaginaciones del corazón se dirigían continuamente al mal. Recuerden, ese texto lo leímos un tiempo atrás, que todo pensamiento de ellos era de continuo
era de continuo solamente al mal. Y Dios dijo, hasta aquí, basta, ya no más. Y por ello vino el diluvio. Y se nos está comparando con lo que pasó antes del diluvio, cómo era el estilo de vida, la manera de pensar de aquellos que vivieron en el tiempo de Noé. Y estamos viendo que transgredían la ley de Dios, incluyendo el segundo mandamiento que vimos hoy. Los hombres rendían adoración a cualquier cosa, a lo menos a Dios. Cualquier cosa. Me imagino que pasaba una cucaracha y también la adoraba, por exagerar. Cualquier cosa. Así será en esta época del mundo. ¡Auch! Cuando el engaño, la infidelidad y la idolatría se diseminen en proporciones alarmantes. ¡Qué golpe más duro! Estamos llegando al tiempo en que cualquier cosa se adora menos a Dios. Y saben, yo creo que hoy en día, puedo decir esto sin temor a equivocarme, que la mayor adoración de esta generación es a nosotros mismos. Nosotros mismos nos hemos vuelto nuestros dioses. Me tocó conversar por teléfono con una señora que no la conozco presencialmente, pero estábamos conversando y le dije, ay, estoy trabada, no sé qué hacer. Voy a orar y pedirle a Dios que me ilumine y que me muestre cómo resolver este problema. Ella, las palabras de ella textuales fueron, bueno, si eso te funciona, hazlo. Y yo me quedé, ¿cómo que si eso me funciona? Y de ahí me di cuenta de que ella no cree en Dios. Cuando conversé con un familiar de ella, se me dijo que ella no cree en Dios. Ella siente que ella todo lo que ha logrado en su vida lo ha logrado por su propio esfuerzo. Sí, eso es cierto. Todos hacemos nuestro esfuerzo y hacemos nuestra parte. Pero si no tuviéramos un cerebro que funcione, si no tuviéramos un cuerpo que funciona, si no tuviéramos las condiciones en nuestro mundo, oxígeno, comida, que todo eso proviene de Dios, el creador, entonces no estaríamos aquí. Y a veces se nos olvida que hay cosas que escapan a nuestro control. Yo no tengo manera de producir oxígeno. El hombre no tiene forma de producir oxígeno. Depende del oxígeno que existe en la naturaleza para subsistir. Y nos estamos destruyendo porque en la medida que deforestamos, estamos hasta cierto punto eliminando la capacidad de la naturaleza de producir lo que hasta ahora ha producido. Hemos destruido la capa de ozono que nos protege del sol. O sea, nosotros nos hemos vuelto tan egocéntricos. Nos creemos Dios y creemos que podemos hacer y deshacer con lo que nos rodea al punto que nos estamos autodestruyendo. Yo creo que el mayor peligro de esta generación es que nosotros mismos nos creamos Dios y sin temor a equivocarnos. Así que estamos llegando a una situación en donde estamos casi o tal vez llegando a ser peor que la generación que vivió en el tiempo de Noé, justo antes del tiempo del diluvio. Y se nos dice en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Y terminamos con esta cita. La idolatría y todos los pecados que la acompañaban
eran abominables para Dios. Y ordenó a su pueblo que no se mezclara con las otras naciones, ni hiciera como ellos hacen, para que no se olvidaran de Dios. Cuando tú adoras imágenes, tú no estás pensando en Dios en ese momento, tú estás pensando en la imagen y que esa imagen te puede resolver tu problema. Y lo he visto, aquí en Panamá lo he visto, personas que adoran imágenes y dicen, sí, que el tal hizo tal cosa por mí y por eso yo hago esto o lo otro, o en agradecimiento hago esto y hago lo otro. Y vuelve Éxodo 23-24 y nos dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que tengamos una religión pura, que regresemos al principio, que adoremos al Creador y que no adoremos cosas que nosotros hacemos, que nuestra adoración sea pura y sin mancha delante de Dios, que podamos atender a las personas a nuestro alrededor y nos conservemos limpios de corrupción. Recuerden, cuando tú mezclas la palabra pura de Dios con las tradiciones humanas o las invenciones de los hombres, estás corrompiendo la palabra de Dios. Y Dios, encima de que prohibió que se mezclaran con pueblos que eran idólatras, también prohibió el matrimonio con los idólatras para que sus corazones no se apartaran del Dios vivo. Era tan necesario entonces como ahora que el pueblo de Dios fuese puro y sin mancha de este mundo. Es una decisión la que tenemos que tomar, ¿sí? Una decisión. O seguimos en la confusión babilónica o tomamos la decisión, como se nos dijo hace unos días, salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de sus pecados ni de sus plagas. Y hoy yo te invito a tomar una decisión. Ya hemos visto que este sistema religioso mezcla el poder civil con el poder religioso. Se apoya en el poder civil para obligar a las personas a adorar a Dios como ellos dicen y no conforme a los dictámenes de la conciencia de cada cual. Nosotros todos tenemos derechos inalienables y una de ellas es adorar a Dios conforme a nuestra conciencia, siempre y cuando no estemos infringiendo ninguna otra ley de la Constitución de nuestros países. Pero cuando se nos obliga inclusive a adorar a algo o a alguien o a rendirle culto a algo o a alguien que violenta nuestra conciencia, entonces allí hay que tomar una decisión. Y yo te recomiendo que estudies la palabra de Dios, porque llegará el momento en que eso va a pasar. Se van a promulgar leyes que violenten nuestros derechos inalienables de que nosotros elijamos a quién adorar. Eso violenta los dictámenes de nuestra conciencia. Y ya en algunos países existen leyes y se están violentando las conciencias de las personas que viven en esos países, a que ellos puedan adorar a Dios conforme a los dictámenes de su conciencia. Todo es cuestión de tiempo de que este sistema religioso realmente tome el control de muchas de nuestras naciones.
Así que yo te invito hoy a que estudies la palabra de Dios, estudia la historia. El que no estudia su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Estudia la historia, estudia qué fue lo que llevó a la Babilonia, literal, a su destrucción. ¿Cuáles fueron las características, el estilo de vida, la manera de pensar, la manera de vivir de ese pueblo? ¿Qué fue lo que llevó a los antidiluvianos a que Dios decidiera no más? ¿Cuál era el estilo de vida de los que vivieron en el tiempo antes del diluvio? Porque la Biblia nos dice, primero, que estamos viviendo en confusión, y segundo, como en los días de Noé, así mismo serán los días antes de la segunda venida de Jesús. Así que yo te invito a orar y que dejemos que el Espíritu Santo nos dirija, nos lleve a tomar una decisión. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de estudiarla. Que tu Santo Espíritu nos lleve a tomar decisiones sabias conforme a la verdad que se presenta en las Santas Escrituras. Que cada uno de nosotros pueda elegir a quién adorar conforme a los dictámenes de su conciencia y que no sean obligados a adorar lo que no quieren adorar. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad. Y recordamos siempre que la verdad es Cristo. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que no podemos regresar a nuestro hogar para estar con nuestro Padre a menos que vayamos a Él. Que hoy podamos tener ese encuentro personal con Jesús y al llegar a conocerle y darnos cuenta cuánto nos ama, podamos entregar nuestra vida a Él y permitir que Él nos prepare para ese gran encuentro familiar en la segunda venida de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. El Señor les bendiga. Amén. Santiago 1:27. Oh. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hemos escuchado la palabra de Dios. Y para entender el versículo que acabo de leer, existe historia de los patriarcas y profetas. La página 385, como bien lo ha presentado mi querida esposa Rosita. Les invitamos, mis hermanos, a darle un vistazo a este capítulo de patriarcas y profetas. Dice: la idolatría y todos los pecados que la acompañaban eran abominables para Dios. Ojalá podamos entender la palabra abominable. Y ordenó a su pueblo que no se mezclara con las otras naciones, ni hiciera con ellos como ellos. Éxodo 23:24, para que no se olvidaran de Dios. Es exactamente lo que ha ocurrido. Nos hemos olvidado de Dios al hacer alianza con los que no reconocen a Dios como su razón de existencia. Luego dice: les prohibió el matrimonio con los idólatras. Palabra fuerte.
para que sus corazones no se apartaran de él. Observe que en cada cita le da un por qué. ¿Por qué te estoy pidiendo que no hagas qué? Era tan necesario entonces como ahora que el pueblo de Dios fuese puro, sin mancha de este mundo. Coincide exactamente con lo que acabamos de presentar hace una hora nada más, cuando hicimos la pregunta, ¿una iglesia para qué? Para esto, mi hermano. Para tener una comunidad de pecadores que buscan no seguir contaminándose con la mancha de este mundo y anhelan tener como maestro al maestro de maestros, Cristo Jesús, único maestro del pueblo de Dios. Gracias, Rosy. Gracias porque no nos pusimos de acuerdo, pero estamos en la misma dirección. Gloria a Dios. ¿Una iglesia para qué? Para esto. La religión pura y sin mácula delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Una iglesia que trabaje, buscando a los pecadores, que es lo que Cristo hizo, y que los lleve, los saque de la corrupción y los prepare para vivir y recibir así la salvación. Bendito Dios. Amor, regálanos por favor el lema. Nuestro lema. Vamos a nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Casi todo esto acá por tratar de levantarme. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Conéctate con nosotros a través del correo electrónico conéctatejm@gmail.com. Nuestro objetivo se encuentra en Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué coincidencia, ¿no? Vamos entonces a la oración final. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por el alimento espiritual. Gracias porque has estado con nosotros. A lo largo del día, Señor, que tu Santo Espíritu pueda permanecer, que podamos recordar que la idolatría es una de las características distintivas de aquellos que pertenecen a este sistema religioso llamado confusión. Dirígenos, Señor, para que podamos salir de la confusión que impera en el mundo y que podamos unirnos en espíritu y en verdad a nuestra familia, a nuestra verdadera familia, nuestro Padre Celestial y a nuestro amante Salvador Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Y queridos hermanos, así hemos llegado al final de nuestra transmisión de la serie Feliz para Siempre. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Hoy día, en las voces informativas de sus hermanos Rosita y José Moreno. Mi deseo es que ustedes sean bendecidos todo el día, y si no nos logramos ver aquí en la tierra, nos veamos en el cielo, en la compañía de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Una invitación para que se suscriban si no se han suscrito, y agradeciendo a los que ya están suscritos
Somos Seminarios TISU y Conéctate a Jesús en las distintas plataformas que están en pantalla. Son 6 plataformas en las que transmitimos diariamente. El Señor le bendiga. Muy buenos días. Bendiciones.